Bien, 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 muy bien, un gusto. Me gusta nuestro doctor. A ver, trataba de hacer una introducción, obviamente analizando los datos que usted ha publicado recientemente, ¿no? Sí. En sus redes, y tiene que ver con la evolución del empleo, tanto primero privado formal, pero también la relación con el empleo público. ¿Cómo ha dado estos últimos datos que han analizado en lo que tiene que ver con empleo privado? Bueno, el empleo privado, si uno considera lo que pasó entre mayo y noviembre, que es el último dato disponible del año, y noviembre 23, porque es el mes previo a la asunción del nuevo gobierno, Ujú. el empleo privado formal asalariado ha tenido una reducción de unos 123.000, 125.000 puestos de trabajo en todo el país. Cuando uno hace la desagregación por provincias, bueno, se encuentra con que tres provincias, entre ellas Tucumán, Neuquén y Salta, digamos, tienen, principalmente Tucumán, una pequeña variación positiva, ¿no es cierto?, respecto a mayo del año pasado. Y si uno mira los últimos 2 meses, viene con un empleo relativamente estable o levemente mejorando. Claro. Entonces, esa sería la situación del empleo privado. Hay 5 provincias en Argentina que llevan, según esta estadística oficial, 2 meses con un empleo estable o levemente creciente, ¿no es cierto? Bueno, para esas provincias, que son 5, tienen esa dinámica. Para el resto, todavía en mayo hubo caída de empleo respecto a abril. Claro, claro. Eh, Habrá que ver cómo sigue, ¿no es cierto?, la actividad económica. En la medida que la actividad económica haya tocado piso en abril, que es posible que lo haya hecho, bueno, debiera empezar a haber, ¿no es cierto?, una pequeña mejora también en los niveles de empleo. Por supuesto, ¿no es cierto?, muy lejos de volver rápidamente a niveles como los de noviembre, porque, Mm. como dije recién, son 123, 125.000 puestos de trabajo que se perdieron. Claro, claro. Doctor, con respecto a ese tema, antes de empezar a hablar de empleo público, ¿hay expectativas en el sector empresarial de recuperación económica que uno diga, bueno, van a empezar a tomar personal porque creen que las ventas van a empezar a subir? Mire, hay encuestas de distinta índole. Yo trato de seguir los datos duros, ¿no es cierto? Un dato que muestra una cuestión favorable es el tema del crédito. En julio el crédito creció por tercer mes consecutivo en términos reales, después de haber bajado unos 6 meses, 7 meses seguidos. Entonces ese es un dato que, en la medida que se empiece a consolidar, digamos, puede empezar a traccionar una suba de consumo, ¿no es cierto?, principalmente de bienes de consumo durable, caso automotor. Puede empezar a tener ahí un impacto. Y eso sería, digamos, por un lado. Y lo otro, Claro. bueno, que fue, si bien no están desagregados por provincia, los datos de salarios que se Mm. presentaron el viernes del Sí, mes de junio, marcan, digamos, para el caso del salario privado formal, marcan 3 meses consecutivos de suba. O sea, claro. se está la caída es muy grande respecto a niveles predevaluación, por así Sí. decirlo, pero hay algunos indicadores que en los últimos 2 meses están empezando a mostrar una leve recuperación, lo cual podría estar marcando que es probable que la economía haya tocado su piso. Claro. Entonces la recuperación no va a ser una recuperación abrupta, pero bueno, dentro del análisis lo que uno puede decir, al menos Claro, habría como dato positivo, digamos. parado a la caída, digamos. Claro. Es decir, no va a haber esta anunciada recuperación en B, pero se va a ir creciendo paulatinamente, de manera gradual. En la medida que se consolide la baja de la inflación, que el crédito se haga más fuerte, eh, va a empezar a haber una dinámica económica más favorable, pero no veo, digamos, las condiciones para la B corta como se especulaba en algún momento. Me parece que es una recuperación mucho más lenta, y que lo que sería ideal es que, digamos, se consolide, ¿no? Ujú. Porque hoy Argentina nuevamente
entra en un debate, ¿no es cierto?, sobre si hay que devaluar o no hay que devaluar. Sí, sí, El gobierno está cerrado en el tema de no devaluar. Yo creo que el gobierno tiene que intentar por todas las vías no hacerlo, porque cada vez que se devalúa, el que es perdedor con seguridad es el asalariado privado, que pierde poder adquisitivo. claro. Y eso tracciona negativamente el consumo y a la actividad económica. Claro, Entonces, pero nuevamente se empieza a generar, porque hay parte de la biblioteca que empieza a marcar la necesidad de devaluar, y el gobierno que se está cerrando. Pero esto no es una discusión teórica, sino que es una cuestión concreta. O sea, si realmente en Argentina los costos en dólares están creciendo y están dejando a empresas insignias fuera de competitividad, bueno, obviamente que esa va a ser una realidad importante, pero ya digo que no es una cuestión de discursiva nomás, de relato, sino que hay que ir viendo qué va pasando en los hechos concretos con la competitividad argentina. El gobierno está planteando que va a bajar impuestos, que en septiembre va a iniciar la baja de impuesto país, con lo cual van a bajar los costos de los productos importados, y que quiere seguir, digamos, eliminando, reduciendo otros impuestos. Bueno, creo, todo eso habrá que verlo. Sí. Y para mí la instancia clave que se viene ahora, más allá de estas cuestiones que se están tratando en el Congreso, es el 15 de septiembre, el proyecto de presupuesto. Claro, sí, sí. Donde ahí vamos a poder apreciar y analizar cuál es la política económica que el gobierno quiere llevar adelante durante el 2025, y consecuentemente, bueno, ver cómo el gobierno prevé encarar esto que digo, cómo bajar los costos en dólares para evitar una devaluación. Claro. O sea, estamos en bueno, ya hace tiempo me parece, pero en este momento estamos en un contexto bastante delicado para los que tienen que tomar decisiones, donde se aplica la famosa teoría de la sábana corta, ¿no? Si tiran de un lado, Sí, destapan el otro. Totalmente, la sábana es muy corta, pero bueno, lo que se puede ir viendo es el descenso de la inflación, la reversión de los precios relativos, que durante julio volvieron a crecer, ¿no es cierto?, las tarifas de los servicios públicos, recuperando precio relativo. Obviamente la contracara de eso es que sube la factura del consumidor, ¿no es cierto?, y que le impacta en el bolsillo. Esto que decía recién de 3 meses de salario privado con mejora mes a mes, es una sábana corta, y la caída es muy grande, ¿no es cierto? El ajuste fiscal que está teniendo Argentina hoy, concretamente el ajuste de gasto, es el ajuste más grande que se ha hecho en Argentina, digamos. Claro. Entonces, esa caída tan grande del gasto, del orden del 30%, le ha quitado muchísima actividad a la economía. Y bueno, todo esto que se ve, de alguna manera, es consecuencia de eso. Por eso la clave es que los resultados de eso empiecen a ser favorables, como el descenso de la inflación, como la reversión de precios relativos, y que la economía empiece levemente a aumentar su nivel de actividad. Claro. Recién mencionaba el ajuste, bueno, han publicado en IARAF también lo que ha sido la evolución del superávit que se ha logrado en los primeros 7 meses del año, si bien julio dio el primer mes con déficit. ¿Por qué julio, a pesar de la reducción de gastos, da deficitario? Porque, digamos, es muy pequeño el tema del déficit. O sea, se mantuvo el superávit primario, y el gobierno estuvo, digamos, el gasto cayó un poquito menos que lo que debería caer para haber mantenido el superávit. O sea, según nuestro análisis, el gasto debiera caer 24,2% en el segundo semestre para que el gobierno sostenga el superávit. Bueno, en julio cayó 23,7%, o sea, cayó un poco menos, y eso es lo que ha generado que no tenga, digamos, superávit. Habrá que ver ahora cómo sigue la película, qué pasa en el Senado con el tema de jubilaciones, qué pasa con el tema de universidades, y ver cómo se encara la segunda parte del año. E insisto, el proyecto de presupuesto 2025, que debiera no solo tener cómo se prevé cerrar el año, sino cómo se pretende avanzar en el 2025. Claro, fundamentalmente sí. Me parece que van a estar muchos mirando el tipo de cambio, la inflación que proyectan, pero fundamentalmente si no hay recaudación por impuestos país, es decir, se elimina efectivamente a partir del 1 de enero.
Claro, por eso hay muchas cosas que están en juego, o sea, está el blanqueo, que hay que ver qué impacto tiene, digamos, no solo en el blanqueo por la recaudación futura que puede generar, sino también por el ingreso de dólares, por el pago de lo que hay que pagar cuando el que quiera blanquear. Está el tema de la moratoria, está el tema de que se hizo la reversión del impuesto a las ganancias, o sea, hay muchas variables que hay que ver ahora cómo se terminan acomodando, ¿no es cierto? Y esto que usted dice es muy importante. Bueno, Sí. cómo el gobierno, primero si el gobierno cumple con lo que dijo en septiembre de empezar a bajar el impuesto país, que eso sería ideal que se haga, Claro. y bueno, cómo con los otros ingresos que mencioné recién, eso no lo saca, ¿no es cierto?, del sendero este que viene transitando ya durante Claro. 7 meses de un superávit primario y fiscal, es lo que de alguna manera le está permitiendo, ¿no es cierto?, que baje la tasa de inflación. Claro. Ahora, para cerrar, ¿no? Digo, es importante para el gobierno cumplir con las promesas, ¿no? Fundamentalmente los impuestos país en septiembre. Básicamente, a ver, esto ya es un análisis más político que económico, pero se está sosteniendo mucho en la construcción de confianza de una promesa de mejora que vendría a futuro con las decisiones que ha tomado. El problema es si no cumple con las promesas, esa confianza puede empezar a erosionar. Y por eso el gobierno entiendo que tiene claro que tiene escasos márgenes de acción, tiene un porcentaje alto de votos que sacó, pero tiene una minoría en el Congreso y viene sosteniendo de una manera significativa, ¿no es cierto?, un ajuste de gasto, que como dije, es el mayor que se ha hecho en la historia argentina, y viene con ese aval, ¿no es cierto?, de una porción importante de la sociedad, esperando que esto sea para mejor. O sea, creo que el gobierno ha dejado claro que su principal objetivo es la baja de la inflación y eliminación de la inflación de manera sostenida. Bueno, ese es el objetivo clave que el gobierno debe cumplir, ¿no es cierto? Y bueno, y paralelamente estas otras promesas que va haciendo de, Claro, bueno, claro. porque si baja la inflación, pero Argentina tiene costos que no le permiten ser competitiva, igualmente no se va a mejorar la situación. O sea, hay que bajar la inflación, hay que mejorar los costos. Bueno, son muchísimos desafíos que se están encarando en muy corto plazo, ¿no? Claro, se entiende. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Fue un gusto. Para usted, un gusto. Hablamos con el doctor en Economía, Nadine Argañarás.